Bueno, nuevamente, bienvenidos a los alumnos que están conectados el día de hoy, lunes 16 de octubre del 2023. Vamos a continuar con nuestro curso de Contabilidad 1 para las carreras de licenciatura en Administración con acentuación en Mercadotecnia y licenciatura con acentuación en Informática Administrativa. Vamos a continuar con nuestro programa de capacitación, nuestro curso de Contabilidad 1. El día de hoy vamos a dar seguimiento a lo que viene siendo el último tema que vimos previo al examen parcial, que fue el tema del balance general. El día de hoy es una continuación de lo que viene siendo dicho tema, solo que ahora el balance general lo vamos a ver de manera comparativa. Antes de iniciar ya con lo que viene siendo la presentación y la explicación del tema, quisiera hacerles los siguientes comentarios. Para esta semana hay dos actividades que tienen ustedes que responder. Una es la parte de una actividad SCORM que ya está publicada en la plataforma, la cual va a estar disponible del día de hoy, 16 de octubre, y hasta el próximo lunes 22, domingo 22, perdón, de octubre. Es para que ustedes la realicen. Asimismo, hay un foro que consta de 3 preguntas simples que tienen que ver tanto con el tema del balance general como con el tema del balance general comparativo. También por ahí es la misma fecha en la que va a estar disponible la tarea. No me han reportado hasta ahorita ningún alumno que haya tenido algún problema para poder accesar al foro. Sin embargo, si llegan a tenerlo, manden un mensaje. Como les comenté al principio de lo que viene siendo el curso, pues es una plataforma nueva y todavía hay detalles que podemos ir corrigiendo en cuanto a la configuración. Sin embargo, creo que ahorita esa no es la situación. Sin embargo, reitero, si llegan a tener algún detalle para conectarse al foro o a la tarea, estamos a sus órdenes. Hasta el día de hoy ya están evaluadas todo lo que vienen siendo las tareas que estaban pendientes, sobre todo cuando son en formato Moodle. Hay que entender que cuando son en formato SCORM, pues automáticamente se cierran y ya no hay ningún problema. Existen más situaciones en el Moodle porque pues hay que incorporar archivos. Les vuelvo a hacer los siguientes comentarios. Ya ahorita ya no hay ninguna tarea pendiente. Creo que fueron 2 o 3 alumnos que ya habíamos mencionado en sesiones pasadas. Inclusive ya se vio la manera de que podamos evaluar a aquellos alumnos que no pueden, o que suben, más bien dicho, sus archivos con un carácter especial. Sin embargo, nos genera un retrabajo muy grande a los tutores, por lo que les pido que a partir de la siguiente semana o cuando tengamos una actividad en Moodle, tengan mucho cuidado para que no suban sus archivos así. Hay algunos otros alumnos, 2 o 3 alumnos, ahorita no traigo el dato exacto, que se les calificó con 0 porque se les mandó varios mensajes diciéndoles que el archivo estaba dañado y no lo han respondido. Se les dio un plazo, se les otorgó una extensión y no han respondido. Entonces ya no puedo yo calificarlo de otra manera porque a mí también me evalúan que esas tareas estén evaluadas, perdón la redundancia, en tiempo y forma. ¿Ok? No hay ninguna tarea pendiente de evaluar. A partir de esta semana vamos a continuar, como les decía, con la segunda parte de nuestro curso de Contabilidad 1. Y pues sí quería hacérselo saber para que lo tuvieran ahí en cuenta. Hasta el día de hoy, lunes 16, hasta las 23:59, para aquellos alumnos que no han contestado su examen parcial, tienen la opción de presentarlo hasta el día de hoy. Recuerden que aunque la configuración decía martes 16 de octubre, pues es hasta hoy, lunes 16 de octubre. Hay un error ahí en la plataforma, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar con nuestro curso. Como les comentaba, en la primera parte de nuestro curso voy a mencionar de manera muy general todos los temas que vimos. Hablamos de las nociones preliminares, para qué nos sirve la contabilidad, quiénes son los usuarios, y para qué le sirve específicamente a cada usuario la información que emana de la contabilidad. Vimos lo que viene siendo previo a lo que viene siendo el balance general, vimos las diferentes denominaciones o los rubros de lo que es el activo, el pasivo y el capital contable dentro de una empresa, y luego empezamos a ver la clasificación de los activos, o vimos las principales cuentas de activo, pasivo, y después vimos su clasificación tanto de activos como pasivos, atendiendo a su mayor grado de disponibilidad y exigibilidad. Previo al examen parcial cerramos con lo que viene siendo el balance general, que obviamente es cómo se compone o de qué se compone este balance general, que son los capítulos previos donde hablamos de las cuentas de activo, pasivo y capital. Vimos que el balance general, como ya lo hemos mencionado, nos sirve para ver la situación financiera de una empresa a un periodo determinado.
Y el día de hoy vamos a ver lo que viene siendo el balance general o el estado de situación financiera comparativo. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos muestra esta comparativa? Y a partir de la próxima clase ya no vamos a hablar de balance general, ya vamos a hablar del otro estado financiero, que es el estado de resultados, que obviamente se compenetra y va muy de la mano con el estado, con el balance general. Sin embargo, eso lo vamos a ver para la próxima clase. El día de hoy vamos a ver para qué nos sirve hacer esa comparación entre dos balances, qué es un balance inicial, qué es un balance final, y cómo las diferentes afectaciones contables o los aumentos en los activos y pasivos que tenga una empresa hacen efecto de manera directa en lo que viene siendo el capital el capital contable de una empresa. ¿Ok? Nada más, por favor, si me pueden apoyar confirmándome si se ve bien la diapositiva para ya iniciar con la explicación del tema del día de hoy. Sí, se ve muy bien, maestro. Ok, esta diapositiva que ustedes están viendo obviamente es la diapositiva que sirve de base para contestar el score. Si ustedes notaron el balance general, si ustedes notaron el examen parcial, prácticamente todas las preguntas que venían tanto en los cuestionarios, en las actividades o en lo que viene siendo la parte de los scores, pues obviamente es lo que venía en el examen. Por eso es bien importante que revisemos estos scores y obviamente revisemos los capítulos de nuestro libro base, que es el libro de contabilidad 1 de Elías Lara Flores. También aprovecho para comentar, por ahí no recuerdo el nombre del alumno o alumna, más bien dicho una alumna, me solicitó que si podía proporcionarle yo el acceso a lo que viene siendo el libro de mi primer curso de contabilidad. Yo lo que le sugería a esta persona, por el dado caso de que no esté ahorita aquí presente en el foro, es que ponga sus datos y si algún alumno lo tiene, el libro en PDF, por favor se lo proporcione para que pueda tener acceso a él. ¿Okay? Ya me confirmaron que se ve bien, vamos a iniciar. Es una diaposición, es una presentación muy sencilla, es más que nada platicar para qué nos sirve este balance general comparativo o estado de situación financiera comparativo. Eh, ¿Cuál objetivo tenemos con este balance general comparativo? Nuestro objetivo principal es conocer cuál es el origen de los recursos y cuál es su aplicación. Cuando nosotros tenemos un recurso, tenemos que saber de dónde viene, si es por cobranza, si es por un tema de aumentos de activo, por una aportación de capital, etcétera. Y obviamente en qué nos gastamos esos recursos. Nosotros podemos hacer egresos, no quisiera meterme mucho al tema ahorita del balance general, pero sí lo quiero mencionar de manera muy general. Podemos tener egresos que disminuyen nuestra utilidad y que obviamente forma parte de nuestra capital. Podemos disminuir nuestros pasivos cuando liquidamos las cuentas por pagar y eso nos va a servir para saber cómo obtuvimos los recursos y en qué no los gastamos. ¿Okay? Ese es el objetivo principal de este balance general comparativo. Como ya hemos mencionado en clases pasadas, el balance general o balance de situación o estado de situación patrimonial es un informe financiero contable que refleja, contable administrativo, porque obviamente en base a la información que emana de la contabilidad, la administración toma decisiones para el rumbo o las decisiones que vayan a beneficiar el rumbo de una empresa. Y este estado financiero nos refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. En su momento ya comentamos que el balance general obviamente solo tiene validez hasta la fecha en la presentación de dicho estado financiero. ¿Por qué? Porque recordemos que una empresa, como todo, no está estática, tiene constante movimiento y lo que es válido a una fecha probablemente por las mismas operaciones que se tienen ya para 1 o 2 días o un mes, pues obviamente ya no van a ser las mismas cantidades, ¿ok? O las mismas cifras que determinemos como balance general. Este balance general, que es el que vimos en el capítulo anterior, muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y las obligaciones financieras de la entidad. Recursos son nuestras cuentas de activo, bienes y derechos, y las obligaciones son nuestros pasivos o nuestras deudas. Y que para hacer el registro de balance general se debe empezar por el activo, lo cual debe de registrarse en orden de su disponibilidad y los pasivos atendiendo a su exigibilidad y el capital contable de dicha fecha. Esto ya lo mencionamos también, cómo se clasifican los activos de mayor a menor grado de disponibilidad, inclusive mencionamos caja, bancos, clientes, etcétera, y los pasivos atendiendo a su mayor y menor grado de exigibilidad. ¿Qué quiere decir esto?
con qué rapidez tenemos que hacer frente a nuestros compromisos o a nuestras deudas. La situación financiera de una entidad se advierte por medio de la relación que hay entre los recursos que integran los activos y las obligaciones de su pasivo, es decir, nuestro capital. Si yo tengo 300, no sé, 30 millones de pesos de activo y tengo 15 millones de pesos de pasivo, en la clasificación que ustedes tienen, pues obviamente, en la clasificación que sea, pues obviamente yo voy a tener 15 millones de capital contable. El balance general debe de presentarse a una fecha determinada, ya también lo mencionamos, por lo menos de manera anual o al término del ciclo normal de operaciones de la entidad. Esto creo que también lo mencionamos, nosotros no nos podemos esperar a tomar decisiones de manera anualizada, lo que tenemos que hacer y lo que se hace en la práctica para conocimiento general es que se realizan reuniones mensuales donde se revisa esta información financiera para estar tomando decisiones de manera constante. Hay que recordar, sobre todo en la actualidad, que lo único que tenemos constante es el cambio. Independientemente de cuando nosotros vayamos a presentar un balance general y que ya haya cambiado la fecha, pues obviamente a lo mejor las condiciones de mercado son diferentes, las condiciones económicas internacionales son diferentes, los precios de determinados insumos son diferentes y hay una infinidad de factores que se tienen que tomar en cuenta al momento de analizar la información financiera. Si yo reviso mi balance general al 31 de agosto del 2023 y luego lo reviso al 30 de septiembre del 2023, pues me voy a dar cuenta que probablemente tenga menos activos y más pasivos, lo que significa que tengo un grado de apalancamiento muy grande, es decir, que me estoy endeudando de más. Si tengo más activos y menos pasivos, significa que tengo una razón financiera saludable, es decir, que tengo con qué hacer frente a mis compromisos. Si mi capital contable es mayor, significa que tuve una utilidad. Si mi capital contable es menor, significa que tuve una pérdida. Si llegase a ver el estado de resultados, que reitero, lo vamos a ver en la próxima clase, y mis ventas aumentaron o mis ventas disminuyeron o mis costos o mis insumos para poder producir o vender determinado bien o material aumentaron o disminuyeron. Todo ese tipo de factores eh, abona o hace que nosotros tengamos que revisar la información, la información financiera de manera periódica, es decir, no esperarnos de manera o hacerlo de manera cada año, es decir, lo tenemos que hacer de manera constante. También porque lo hacemos en periodos mensuales, porque obviamente la información financiera que nosotros ocupamos para presentar nuestros impuestos, pues nosotros pagamos impuestos de manera mensual a cuenta del impuesto anual, hablando específicamente del impuesto de la renta, que se presenta en el caso de las personas morales el 31 de marzo de cada año, siguiente al año que corresponde, y en el caso de las personas físicas el 30 de abril del año siguiente. Entonces, es importante por eso estarlo revisando de manera periódica y no hacerlo de manera anualizada. ¿Qué es un balance general comparativo? ¿Qué es un estado de situación financiera comparativo? Es el documento contable que muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital contable por las operaciones efectuadas durante un periodo de tiempo. Reitero, nosotros en la práctica administrativa, en la práctica contable, estamos revisando de manera periódica la información. Entonces, aquí viene un ejemplo así bien sencillito de lo que vienen siendo dos balances, un balance inicial y un balance final. Obviamente, si ustedes se fijan, estamos viendo de manera muy globalizada cada uno de los rubros que integran el balance general, caso específico de pasivos, caso específico de activos y caso específico de capital contable. Si se fijan en el balance inicial, nada más para irlo, déjenme lo incremento un poquito para irlo mencionando así muy global. Si se fijan aquí, por ejemplo, en el balance inicial, en la cuenta de activos circulante, por poner ese ejemplo, traemos 100,000 pesos en la cuenta de balance inicial y luego tenemos un balance final en esa misma cuenta o un saldo en nuestro balance final de 150,000 pesos, lo que significa que tenemos una variación positiva en cuanto al balance final contra el balance inicial. Es decir, aumentó nuestro activo en 50,000 pesos, lo que significaría que aumentó aproximadamente en un 50%. Tenemos mercancías por 600,000 pesos en el balance inicial y en el balance final tenemos 560,000 pesos.
¿Qué significa? Que aquí nuestro activo disminuyó. Al final tenemos que sacar un diferencial entre el balance inicial y el balance final, sumándole el total de los activos, y la diferencia es positiva. ¿Por qué? Porque a los 50,000 le restamos los 40,000 y tenemos 10,000 pesos de lo que viene siendo un aumento en el activo de manera global en comparación de un balance final inicial con un balance final. En el caso de los pasivos, se fijan, tenemos 300,000 pesos y tenemos como balance inicial y tenemos como balance final 250,000 pesos. ¿Qué significa? Que nuestra cuenta de proveedores disminuyó en 50,000 pesos. Tenemos acreedores diversos que le debíamos 200 cuando iniciamos, cuando estemos comparando ese estado financiero con el siguiente estado financiero, y aumentó en 10,000 pesos. ¿Qué significa? Que a final de cuentas vamos a tener una disminución del pasivo de 40,000 pesos. Si sumamos los 10,000, que es un aumento en los activos, y sumamos los 40,000, que es una disminución en nuestros pasivos o nuestras deudas, nuestro capital contable aumentó en 50,000 pesos, que es la diferencia entre el capital contable inicial y el capital contable final dentro del balance general. Y esos 50,000 pesos no es otra cosa más que la suma de las diferencias entre las cuentas de activo y las cuentas de pasivo. ¿Okay? Para eso nos sirve un balance general comparativo o un estado de situación financiera comparativo. ¿Qué nos dice la norma de información financiera A7? Establece con respecto, o sea, se establece que con respecto a la presentación de los estados financieros en forma comparativa, que las notas deben de presentarse de esa manera con el periodo anterior. ¿Qué nos dice? Que se deben de hacer forzosamente esas comparaciones. Ojo, aquí, de acuerdo a nuestro curso de capacitación, no nos metimos a ver como tal los estados financieros comparativos, nada más estamos viendo lo que viene siendo el balance. Sin embargo, así como se puede hacer una comparación de lo que viene siendo el balance general, también se puede hacer una comparación de lo que viene siendo el estado de resultados. Obviamente no lo vamos a tocar aquí, pero también así como podemos hacer un diferencial o una comparativa entre cuentas de activo de un periodo con otro, podemos hacer cuentas, por ejemplo, en el caso del estado de resultados, así de manera muy rápida, existen ciertas cuentas como las ventas, como los costos y como los gastos, que también se pueden comparar de un periodo para otro. ¿Qué es lo que nos marca la diferencia? Que en el caso del estado de resultados nos va a decir si tuvimos una pérdida o una ganancia. Puede ser que en el estado de resultados inicial hayamos tenido una pérdida y luego en el segundo una ganancia, y al final vamos a tener una sumatoria para saber si tuvimos una pérdida o un aumento o una disminución de nuestro capital, porque a final de cuentas las pérdidas van a dar dentro de nuestro capital contable, y lo vamos a mencionar cuando veamos el tema del estado de resultados. ¿Cómo se producen los aumentos del capital contable? Aumenta cuando la empresa percibe ingresos o cuando recibe aportaciones de capital. Aquí lo quiero, no quisiera hacer mucho mención al siguiente tema que vamos a ver en la clase siguiente, pero es importante que lo vayamos comentando. ¿Cómo percibimos ingresos? La manera en que nosotros percibimos ingresos es de dos formas: vendiendo nuestros productos, teniendo ventas, teniendo ingresos por venta, o siempre y cuando hayamos recibido aportaciones de capital adicionales. ¿Se acuerdan que mencionábamos que cuando se constituye una empresa hay un capital que están obligados a pagar los socios, que es el capital social? Si dentro de esa revisión de información financiera, dentro de los pedidos que compone el año, nos damos cuenta que necesitamos recursos para poder seguir operando, porque al principio de la operación, suponiendo que sea un negocio en marcha que acaba de iniciar, no tenemos las suficientes ventas para hacer frente a nuestros compromisos de gastos de operación, de pagos de nómina, etcétera, etcétera, pues probablemente si no tenemos esos ingresos a través de las ventas, pues obviamente tenemos que decirle a los socios, ¿sabes qué? Mientras que esto se regulariza, pues necesito que tú me aportes capital para tener liquidez. La liquidez se refiere a la forma en la que nosotros tenemos la fuerza de hacer compromiso de hacer frente a nuestros compromisos, como lo que les decía, que siempre es bueno tener dos razones de activo o dos activos contra uno
de pasivo, específicamente hablando del activo circulante y del pasivo circulante, ¿ok? Entonces esa es la forma en la que aumenta el capital contable de las empresas. Reitero, lo vamos a ver también más a detalle cuando veamos el otro estado financiero y les ponga ahí unos ejemplos. ¿Qué son los ingresos? Son las utilidades que generan los bienes o servicios prestados por la empresa. Les voy a decir así muy rápidamente, el estado de resultados no es otra cosa más que ingresos menos costos menos gastos es igual a utilidad o pérdida contable. Y esa utilidad o pérdida contable va dentro del capital contable del balance general. Si nosotros tenemos suficientes ingresos, es decir, si yo vendo, no sé, computadoras y mis ventas son de 100,000, pero el costo de vender esa computadora es que a mí me cuesten 80 pesos las computadoras, de 80,000 pesos las computadoras, pues realmente mi utilidad va a ser de 20,000, viéndolo de alguna otra manera. Si esa fuera el único costo que tengo, pues esos 20,000 sería mi utilidad contable y forma parte del capital dentro del balance general. ¿Qué son las aportaciones adicionales de capital? Son las entregas en efectivo o en especie, y aquí también hago un paréntesis. Cuando se constituye una empresa, generalmente se pueden hacer aportaciones tanto en efectivo como en especie. Obviamente las aportaciones en especie se refiere a bienes tangibles, aunque también hay aportaciones que se pueden hacer desde el punto de vista intelectual. Generalmente cuando hablamos en especie es que es algo tangible, mercancía, activo fijo, terrenos, etcétera, ¿okay? Y estas aportaciones son las que hace el inversionista o socio para incrementar su capital propio, o las que hacen los socios para aumentar la inversión original del capital social, que como ya mencionamos es lo que están obligados a pagar las personas que se reúnen para crear una empresa, que en este caso el que estamos viendo nosotros es una empresa del giro comercial que es de compra y venta de materiales, ¿ok? Los aumentos del capital contable que producen tanto los ingresos como las aportaciones de capital aumentan el activo o disminuyen el pasivo, que es lo que vimos aquí en este ejemplo. Todas esas variaciones, si tenemos ingresos y tenemos egresos en el estado de resultados, van a aumentar o disminuir nuestro activo, van a aumentar nuestro activo o van a disminuir nuestro pasivo, ¿ok? ¿Qué nos dice aquí? Los aumentos de capital que producen tanto los ingresos como las aportaciones, ya lo mencionamos, aumentan el activo, disminuyen el pasivo. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Estos son asientos contables, ¿verdad? Dice, se cobraron en efectivo rentas por 40,000 pesos. Renta se refiere suponiendo que fuera que la empresa tuviera un ingreso por una renta, ¿va? Una renta de un local o de algún terreno, etcétera. Aumento el activo en caja, si yo hago el asiento contable, ¿qué asiento contable yo tengo que realizar respetando la regla de la partida doble? Le aumento a la caja y le aumento al capital por concepto de ingresos. A un proveedor se le pagó un adeudo por 50,000 pesos con la comisión que la entidad ganó por haber vendido mercancías de su propiedad. Si yo le debo a un tercero, es decir, tengo una cuenta por pagar, una deuda, un pasivo, yo voy a liquidar esa cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Disminuyo mi pasivo con los proveedores y obviamente se aumenta el capital por ingresos por comisiones pagadas. El propietario de la entidad incrementó su capital por una entrega hecha en efectivo por valor de 30,000 pesos. Aquí aumento el activo y aumento el capital por la aportación adicional que están haciendo los socios. Entonces es como si estuviera haciendo una aportación para un futuro aumento de capital. Aquí también, sin meternos a mucho detalle, cuando esto se da, cuando nosotros vamos a afectar directamente el capital contable, o más bien dicho, el capital social de una empresa, es porque ya hicimos el protocolo correspondiente con aumento de capital en el acta constitutiva. Es decir, tenemos que ir con un notario y decir que aumentamos o tuvo una aportación de capital adicional por esa cantidad de dinero para que se pueda registrar como parte del capital social. ¿Qué producen disminuciones o qué hace que haya disminuciones del capital contable? El capital contable disminuye cuando la empresa causa egresos o acepta reducciones de capital. ¿Qué son los egresos?
son los gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la empresa. Ahorita les mencionaba yo y reitero, les va a hacer un poquito más de sentido cuando ya veamos como tal el estado de resultados. Cuando hablamos de gastos, cuando hablamos de egresos, aunque aquí diga gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la empresa, también tienen que ser como tal los costos. Solo que los costos, a diferencia de los gastos, los recuperamos cuando vendemos y el egreso como tal ya no se, el gasto como tal ya eso no se recupera. Ya vamos a ver más adelante que existen gastos de administración, existen gastos de venta, existen gastos financieros, que esos son como que el soporte de la operación principal de una empresa. Si yo me dedico a vender, reitero, poniendo el ejemplo de computadoras, yo voy a tener ingresos por venta de computadoras y voy a tener costos por las ventas de las computadoras, porque si yo no las fabrico, yo las tengo que comprar y tienen un costo. Pero obviamente si yo las compro, no sé, a 50, a 20,000 pesos cada computadora, por ley, yo no la puedo vender en menos de 20,000 pesos, porque al momento que yo venda mi mercancía por debajo del costo, en automático estoy generando una pérdida contable. Si existe una pérdida contable, hay un 99% de probabilidades de que exista una pérdida fiscal, y al haber una pérdida fiscal no pagamos impuestos y eso se llama evasión o fraude fiscal. ¿Okay? Entonces, reitero, esos egresos hacen que disminuya nuestro capital contable. También que hace que disminuya nuestro capital contable, las reducciones parciales de capital, así como hay ocasiones en las que queremos hacer aumentos de capital social por determinada estrategia, por determinada situación, también podemos hacer retiros de capital, ya sea en efectivo o en especie, por parte de los socios para disminuir ese capital social. Vamos a suponer que se ha hecho una aportación en especie de mercancía, suponiendo que el socio tuviera esa mercancía para vender y que por X o Y Z esa mercancía él decida retirarla, así como aumentamos el capital, también podemos hacer la disminución de dicho capital. Si nosotros cuando iniciamos la empresa, cada socio aportó 250,000 pesos y son 500,000 pesos de capital social, y la ley solo nos dice que el capital mínimo es de 50, y al cabo de un año vemos que ya la empresa está generando el suficiente dinero para operar sin tanto capital social aportado, pues los socios pueden decir yo retiro 225 y yo 225, son 450, y ya nada más nos quedamos con el mínimo que nos marca la Ley General de Sociedades Mercantiles para constituir una persona moral bajo el régimen de sociedad anónima de capital variable. Entonces ahí también hay una disminución de capital social que hace que nuestro capital contable disminuya. Las disminuciones de capital contable que originan tanto los egresos como las reducciones parciales de capital disminuyen el activo o aumentan el pasivo, a diferencia del otro caso cuando aumentaba el activo o disminuía el pasivo. Aquí es al revés, ¿ok? Por los egresos que existen. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Se pagaron en efectivo 20,000 pesos por el servicio de energía eléctrica. Cuando registremos contablemente esos 20,000 pesos, suponiendo que no exista IVA ni cosas de esas, yo le cargo a la cuenta de gastos o de egresos en el estado de resultados esos 20,000 pesos por concepto de gastos de administración. Y ahí voy a disminuir mi capital contable porque estoy generando un egreso de acuerdo a esta literatura, ¿ok? Y obviamente al disminuir el capital contable, pues también estoy disminuyendo el activo en caja porque estoy erogando ese dinero para el pago de ese servicio. El servicio telefónico que ascendió a 10,000 pesos, si se fijan, suponiendo, pero aquí es bien importante, el servicio telefónico que ascendió a 10,000 pesos se quedó a deber, pero ahora se va a liquidar. Ya más adelante les voy a explicar con algunos asientos contables qué diferencia hay. Por ejemplo, aquí en si se fijan, se pagó el servicio de energía eléctrica. Lo mandamos directamente a la cuenta, como lo estamos pagando en efectivo, estamos disminuyendo la cuenta de caja. Aquí estamos pagando más bien dicho, no estamos pagando, se está registrando una cuenta por pagar por un servicio de energía eléctrica que se quedó a deber. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Un servicio telefónico.
que nosotros ahorita estamos a 16 de octubre y a nosotros nos llega nuestro recibo telefónico de quien ustedes quieran el 29 de octubre. Sin embargo, como nosotros presentamos un balance general al 31 de octubre, nosotros debemos registrar esa deuda porque vamos a afectar nuestros egresos cuando hagamos el registro cargo a la cuenta de gastos de administración, por poner nuevamente el ejemplo, con abono a proveedores para registrar que ya tenemos ese gasto dentro del estado de resultados y que debemos esa cuenta o que tenemos esa cuenta por pagar. Solo que la cuenta por pagar no verse el 31 de octubre, verse hasta el 15 de noviembre. Entonces, cuando nosotros ya paguemos esa cuenta, ahí disminuimos, ahora sí, la parte de lo que viene siendo el pasivo con la disminución del cheque o del efectivo según como lo dejemos. Aquí en este caso, pues obviamente estamos haciendo el registro para lo que viene siendo el servicio telefónico que se quedó de ver. Obviamente, pues cada operación contable tiene su forma de registrarse, ¿verdad? El propietario de la entidad disminuyó su capital con un retiro de varias mercancías con valor de 40,000 pesos. Disminuyó la cuenta de mercancías suponiendo que el capital social haya sido aportado en especie o que quieran retirar esas mercancías a cuenta del capital y disminuye lo que viene siendo el capital por la reducción parcial de esa aportación que él en su momento hizo. ¿Ok? Así como resumen de este balance general comparativo, la idea es decir que cada una de las alteraciones que sufra cada una de las cuentas tienen que ver tanto con los ingresos y las aportaciones que hagan los socios, los ingresos propios de la actividad de la empresa, como los egresos propios de la actividad de la empresa y las reducciones o disminuciones de capital que hagan los socios. Al igual que lo que viene siendo el balance general ordinario, que es el que revisamos, pues obviamente el balance general comparativo también tiene una estructura, que es lo que se les pidió en la clase pasada, que presentaron un cuadro sinóptico con la estructura del balance general, no con el contenido, porque la estructura como tal es un encabezado, un cuerpo y un calce, un pie. Ya mencionamos el mismo caso en el encabezado, viene el nombre, razón social o denominación social de la entidad, mención que debe de ser o que haga referencia a que es un balance general y la fecha en la que se está practicando dicho balance general. Tiene un cuerpo donde vienen las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, debidamente clasificadas y evaluadas, o evaluadas y clasificadas, y las cuentas del capital contable con su respectivo valor y clasificación. Tiene un pie, un calce, donde se debe de poner la firma del propietario o funcionario autorizado y la firma del empleado, del contador que elaboró o quien revisó dicho estado financiero. ¿Ok? Es el mismo caso. También, igual que en el balance general normal, que vemos a determinada fecha, el balance general comparativo también se puede presentar en forma de reporte, donde se anotan de manera clasificada todas las cuentas de activos, se suman y se le restan de manera clasificada todas las cuentas de pasivo para obtener nuestro capital contable. Es A menos P es igual a C. Y en el caso de la forma de cuenta, es activo es igual a pasivo más capital, que es también como se presenta, solo que a diferencia del balance general, es el mismo resultado, lo único que cambia, como ya lo vimos en anteriores ocasiones, es la forma en la que se presenta. El balance general comparativo, aquí nos dice que se emplean 4 columnas para anotar las cantidades de las cuentas y sus variaciones. Obviamente esta es una forma, vamos a decirlo, económica de presentar un balance general comparativo, es la forma más común. Obviamente lo más común es presentarla así porque pues no vamos a descubrir el hilo negro, nosotros lo que queremos es ver el balance inicial, el balance final, sus diferencias, ya sea saber si son positivas o si son negativas y al final hacer la suma de cada una de esas cuentas para saber si nuestro capital contable aumentó o disminuyó. Lo que sí es bien importante, y se me estaba olvidando comentárselo, sí es bien importante decirlo, es que lo que se vale comparar generalmente son periodos iguales, es decir, por ejemplo, aquí puede ser de diciembre 2000, voy a poner un ejemplo, de diciembre del 2021 a diciembre del 2022, o enero del 2023 contra enero del 2023,
o el primer trimestre del 2023 contra el segundo trimestre del 2023 para ver qué diferencias hubo. Reitero, aquí depende de la necesidad y de cómo requiera la información la gente que toma decisiones para hacer esos balances comparativos. Yo siento que también esto tiene mucho que ver con la forma, con el tipo de empresa de que se trate. Si son empresas que la volatilidad de sus insumos o de sus ventas no es tan grande, pues a lo mejor los balances comparativos también los pueden ser de un mes con otro, pero generalmente se hacen de manera trimestral cuando no hay mucha variación. Si la variación es muy constante, pues entonces a lo mejor enero contra febrero. Pero también si queremos ver un año móvil para ver cómo cambió de manera económica en un ejercicio un capital, lo podemos hacer de un año contra otro, siempre y cuando se respete el mismo periodo, es decir, enero contra enero, diciembre contra diciembre, marzo contra marzo, y así de manera sucesiva. ¿Ok? Eso es eso es de lo que trata el balance general comparativo. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario respecto a este tema. Es un tema relativamente corto, es un tema de seguimiento del capítulo anterior, pero sí es importante que tengamos claro para qué nos sirve el balance general comparativo. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Con toda confianza abrimos el micrófono. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a este tema? Buenas noches, Buenas noches. licenciado. Bueno, solo si entendí bien, los asientos de diario, o sea, son los más básicos y los que me van a dar la información para el balance general. Después del balance general, yo lo puedo manejar por mes o lo puedo presentar por año, por ejemplo, cuando trabajo con el Estado, o sea, que me pide como el término del año fiscal, ahí presento mi balance general junto con el comparativo o es como o los manejo diferentes o cómo se presenta. Es que disculpen, No, no no, tengo no. ni cómo es. Está muy bien su pregunta y es muy válida. Mire, no quisiera adelantarme porque reitero, este es un curso de introducción a la contabilidad, pero vámonos en una línea de tiempo. Primero respecto a los asientos de diario. La Ok, forma en la que la contabilidad o que las operaciones financieras de una empresa se registran es precisamente a través de esos asientos de diario. Esos asientos de diario deben de tener y respetar la regla de la partida doble, que significa que a todo cargo le corresponde un abono. En el capítulo 10 vamos a ver un tema que se llama la cuenta, movimientos y saldos, donde vamos a ver los esquemas en cuentas T para verificar que los saldos de esas cuentas son los que se presentan en los estados financieros, que es lo que usted menciona. Respecto a lo que usted dice en cuanto a la presentación de la información financiera, por ejemplo, si usted trabaja con el Estado o con algún ente que le pide información, generalmente le dicen, dame tu última declaración anual. En esa declaración anual se tiene que presentar, obviamente, y voy a hacer un paréntesis, hasta el año pasado, en el 2022, en marzo presentamos la declaración anual del 2021, hablando de personas morales, es decir, de empresas. Y únicamente nos pedían el estado financiero como tal, el balance general y el estado de resultados, ¿ok? A partir de este año, es decir, del 2023, el 31 de marzo del 2023, teníamos que presentar o teníamos la obligación de presentar la declaración anual del ejercicio 2022. Ese ejercicio 2022 ya nos piden los estados financieros comparativos, tanto el balance general como el estado de resultados. ¿Para qué? Para ver si lo que estos aumentos o disminuciones del capital, que se le conoce como flujo de efectivo, tienen razonabilidad con el pago de impuestos. ¿Ok? Entonces, atendiendo a su pregunta, sí, la información financiera de los estados, los saldos que usted ve en los estados financieros son el producto del registro de las operaciones contables y de los saldos de dichas y de todas y cada una de las cuentas, y el balance general o la información que usted le piden, se la piden de un ejercicio. Sin embargo, también hay ocasiones quien le solicite la información que no se puede esperar. Dice, ¿sabes qué? Preséntame la última declaración del 2000, la última declaración anual, que ahorita la que estamos obligados a tener todos, en el caso de las personas morales,
es la del 2022, pero dame tus estados financieros previos al 31 de agosto del 2023 y usted se los tiene que presentar. ¿Ok? No sé si más o menos con eso quedó claro. Sí, maestro, realmente ya me quedó todo muy claro. Muchas gracias. Muy bien. Agradezco. ¿Alguien más? Brenda, sí, adelante. Sí, maestro, respecto a su comentario, por ejemplo, yo estoy haciendo un trámite ahorita para el estado de Quintana Roo Uh-huh. en mi trabajo y nos pidieron la declaración anual de 2022 Uh-huh. y los últimos 3 pagos de impuestos del año 2023. Así es. Sí, Es mire, por lo que comenta ahorita, ¿verdad? sí, de hecho me voy a meter un poquito en temas fiscales y ahorita porque veo que algunos de ustedes ya están inmiscuidos en ese tipo de trámites en el buen sentido. Nosotros, para efectos del impuesto sobre la renta, voy a hablar de dos impuestos así muy básicos y a lo mejor me meto en temas más fiscales, pero es importante que los conozcamos. Nosotros estamos obligados a pagar un impuesto sobre la renta o impuesto sobre el ingreso de nuestras ventas, pero también estamos obligados a pagar un impuesto al valor agregado que grava el consumo y ciertas actividades, ¿ok? Entonces, ellos le dicen, préstame tu última declaración anual. Si usted se fija, la declaración anual que le pidieron ya trae un balance general del 2021 y un balance general del 2022 y es comparativo. Trae un estado de resultados del 2021 y un estado de resultados del 2022 y es comparativo para ver si la operación o el flujo operativo de los recursos tiene una lógica contable y una lógica fiscal y que no se esté evadiendo un impuesto. Adicionalmente le piden, mándame los últimos 3 pagos provisionales. El IVA es un impuesto definitivo. Cuando hacemos una declaración anual, no presentamos una declaración anual de IVA, solo de ICR, porque el IVA es bien sencillo. ¿Cuánto cobré en mis facturas y cuánto pagué en mis facturas de ingresos? ¿Cuánto cobré? Que son mi propia operación, y cuánto pagué de mis facturas de costos y gastos. Lo que salga mayor, si mi IVA cobrado es mayor que mi IVA pagado, el diferencial. Si tuve un IVA cobrado, voy a poner un ejemplo muy sencillo, de 16,000 pesos, y yo pagué entre gastos y costos 15,000, yo tengo que pagar 1,000 de IVA. Pero si tengo 20,000 de IVA pagado y tengo 16,000 de IVA cobrado, voy a manifestar en esa declaración un IVA a favor de 4,000, lo cual me voy a poder acreditar en periodos posteriores. Pero el ICR, al igual que el IVA, se presenta de manera mensual, solo que el ICR es a cuenta del impuesto anual que presentamos el 31 de marzo. Entonces, lo que le piden a ustedes es que presente los últimos 3 pagos provisionales para que ellos verifiquen que está cumpliendo de manera constante con sus obligaciones fiscales. Y adicionalmente, casi estoy seguro que le pidieron otros 2 documentos que el SAT emite. Uno es la constancia de situación fiscal, donde ellos verifican que usted está activo y que obviamente está al corriente, no al corriente, que está contribuyendo, que está activo, y cuáles son sus obligaciones fiscales para cotejarlo con los pagos provisionales que usted mandó. Y la otra que le deben de haber pedido es una opinión del cumplimiento, donde el SAT dice que usted se emite una opinión positiva si usted está al corriente con sus impuestos, o si le sale negativa, ahí le dice qué es lo que tiene pendiente de presentar. Pero efectivamente, esas declaraciones las piden para verificar la información tanto financiera o contable, como lo quieran ver, como la información fiscal de la empresa. ¿Sale? Sí, gracias, maestro. Y sí, efectivamente me pidieron la constancia y la opinión de cumplimiento. Muy bien, qué bueno, muy bien. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario respecto a este tema? Ya les decía, cuando veamos el estado de resultados, les voy a hacer un match entre 2 estados financieros. Es más, quiero ver si me traigo, yo soy asesor en un grupo de empresas y me voy a traer algunos ejemplos de esos estados financieros comparativos para que ustedes los vean. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a este tema del día de hoy? ¿Alguien más que tenga alguna duda? No. Bueno, si ya no tienen duda, les agradezco mucho su participación. Siempre les digo, o me entendieron muy bien o no me entendieron, pero siempre es importante que lo digamos para no quedarnos con dudas. La idea es de estas sesiones es que ustedes aprendan, que todas las dudas que tengan las veamos.
Y obviamente, digo, a lo mejor como se los comenté en la clase pasada, a partir de enero ya va a estar la carrera de licenciatura en Contaduría Pública en la universidad. Y aunque ahorita solo sean una materia para su especialidad, pues es importante conocer como tal para qué nos sirve la contabilidad, ¿ok? Les agradezco muchísimo, les encargo sus dos tareas, y ya nos veríamos hasta la próxima semana, el día 23 de octubre a las 9 de la noche, donde estaríamos viendo las principales cuentas que integran el estado financiero denominado estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias y un estado de resultados como tal, y ya para hacerlo referencia con el capital contable del balance general. Les agradezco mucho su participación. Cualquier duda estoy a sus órdenes ahí en la plataforma y que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Hasta luego. Buenas noches, maestro, que descansen. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos.